falta una descripción por parte de un profesional para empezar a trabajar en este dossier. Hemos hablado con el doctor Gaona, porque todos incluso empleamos, ¿verdad?, el término eres un psicópata. ¿Pero qué es? ¿Qué es la psicopatía? ¿Se puede producir en cualquier momento de la vida? ¿Está también escrita en ese código antes de nacer? ¿Afecta a todo el mundo? ¿Podemos tener contacto con ella? ¿El psicópata acaba siendo un criminal? ¿Se puede curar uno de ser psicópata? Hay muchísimas preguntas, pero sobre todo lo intrigante es si estamos siendo manejados por grandes decisiones de personas que en el fondo, si se analiza, son psicópatas. Vamos, si te parece, Santiago, con la primera referencia. Doctor Gaona, un psiquiatra de absoluto prestigio y más de 3 décadas trabajando, entre otras cosas, con la psicopatía. ¿Qué es? Un psicópata es una persona con una escasa resonancia afectiva, es una persona que le resulta difícil ponerse en el lugar del otro a la hora de, por ejemplo, percibir un nivel de sufrimiento determinado, es decir, que carece de algo tan esencial en nuestra sociedad, entre aquellas personas que vivimos de una manera armónica, que es la empatía. Lo que sucede es que muchas personas se interpretan o igualan que la palabra psicópata, para empezar, es una enfermedad y no lo es. Es un trastorno antisocial de la personalidad. En definitiva, es una manera de ser. Primer punto perfectamente anotado. Santi, has hablado con Ronson, que es una figura que tú prácticamente veneras. Hacía mucho tiempo que no veía a Santiago Camacho tan impactado por una entrevista. Has hablado largo y tendido y me decías, ya verás, Iker, cada cosa que cuenta es una perla para debatir. Él es el que de alguna forma también te hace llegar esta idea de las profesiones con más alto índice de psicopatía. Pero, aunque sea brevemente, ¿quién es este tipo? Pues Jon Ronson es, como muy bien has dicho, un personaje que me ha impactado, sobre todo porque tengo el privilegio de conocer a alguien que ya había leído sus libros anteriormente y que le tenía, y más después de conocerle, por probablemente el periodista de investigación más brillante de esta generación, y dicho así de rotundo. Es una de esas personas que cuando la tienes delante, pues tienes la sensación de que está ahí para beberse la vida entera, para vivirla intensamente, y sus libros son prueba de ello. Ha sido de los pocos periodistas que han tenido el privilegio, vamos a llamarlo así, de que sus peripecias han sido llevadas al cine. Lo interpretó Ewan McGregor en aquella película Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que según me contó le gustó mucho y que, aunque la gente no se lo crea, refleja muy fielmente lo que vivió a la hora de escribir aquel libro. Y pues incluso de refilón le hemos llegado a tener aquí, porque fíjate que hace apenas un mes o unas semanas teníamos esa grabación en el Bohemian Group que había conseguido el periodista Alex Jones. Pues en ese momento en que Alex Jones estaba con su cámara de vídeo agazapado entre los matorrales sacando esas imágenes de las que sacamos el audio, a su lado, codo con codo, estaba ni más ni menos que Jon Ronson. Es decir, es un hombre que ha tocado temas absolutamente diversos. A él, como a nosotros, en eso tiene mucho de milenario, le interesan sobre todo esos temas que no se llegan a abordar en los grandes medios de comunicación, a pesar de que él trabaja en The Guardian y es un periodista muy serio, ¿no? Y es la auténtica, una de las estrellas del periódico. Los reportajes de Jon Ronson pues siempre terminan levantando ampollas, porque trata temas efectivamente que muchas veces la sociedad o sus propios jefes no perciben como potencialmente noticiosos, y sin embargo él le acaba sacando la punta que realmente tienen. Hacemos una cosa, Santi, para conocer a Ronson, la entrevista personal que has tenido con él. Ponemos un primer aldabonazo y luego me cuentas eso de las profesiones pero para que veamos, este hombre se ha metido 3 años a investigar cómo los psicópatas de alguna forma están manejando el mundo. Esto asusta mucho, ¿no? Si pensamos en lo que es un psicópata, y que siempre va asociado el término muchas veces a criminología, a criminalidad, a asesinatos, ¿no? Escuchamos. A veces sí son los líderes en la sociedad, y es un poco aterrador pensar que estemos premiando el comportamiento psicópata. Tal vez el capitalismo esté hoy en día tan infiltrado por parte de los psicópatas que a su vez ha remodelado la sociedad. Habla directamente de una sociedad que tiende hacia la psicopatía.
Primero, había establecido una lista, que yo creo que esto es muy interesante y todo el público va a estar a favor o en contra o añadiendo cosas, para que veamos que esto no es hablar de un individuo solitario, que por desgracia existe, que de repente va y mata a alguien porque no tiene sentimientos, sino que, de alguna manera, esto puede tener una influencia en toda la vida cotidiana nuestra, de cualquier persona. Porque el psicópata, Santi, para redondear antes de saber algo de esa clasificación, es alguien que no siente lo que le pasa al otro, ¿no? Pero eso es permanente. Lo que se ha sabido es que toda la vida uno es un insensible, entre comillas, no tiene alma. No solo no siente lo que le pasa al otro, no solamente no tiene esa empatía de la que nos hablaba el doctor Gaona, no siente a secas. Es decir, cuando vemos, y vamos a volver si quiere un momento a los psicópatas criminales, a lo mejor a los que están más familiarizados en nuestro público, cuando un psicópata criminal mata a una víctima, no la odia porque es incapaz de odiarla, es incapaz de amar, es incapaz de odiar, es incapaz hasta de enfurecerse. Él sencillamente esa ausencia absoluta de sentimientos, esa absoluta línea plana en su vida, que además les hace tremendamente propensos al aburrimiento. Los psicópatas, posiblemente la tortura mental a la que se ven sometidos con mayor frecuencia es precisamente eso, ese aburrimiento atroz, pues lo intentan llenar con estímulos. Y entonces, para llenar esos estímulos, no tienen ningún tipo de traba moral, ni remordimiento, ni empatía, ningún obstáculo se les pone por delante. Y entonces ya esos estímulos sí que dependen de los gustos y apetencias de cada uno. Efectivamente, hay un reducido, afortunadamente, sector que esa estimulación la encuentra matando, la encuentra ejerciendo daño físico contra seres humanos, pero hay otros que no, hay otros que directamente se vuelven depredadores sexuales y no solamente estoy hablando de violadores o de delincuentes sexuales, sino de seductores profesionales que van saltando literalmente de cama en cama simplemente para satisfacer, para llenar con estímulos ese vacío mental. Otros lo encuentran en el poder, en el ejercicio de su voluntad sobre las otras personas. Otros en el dinero, en el acumular cada vez más bienes, riquezas, símbolos de estatus con los cuales... Entonces hay muchos psicópatas, ¿eh? Fíjate que no es tanto una cuestión de comportamiento, porque hay gente que puede hacer esas mismas cosas y que sin embargo puede sentirse torturada o puede hacerlo con un sentimiento X detrás, bueno o malo, sino de motivaciones. Y en este caso la motivación es simplemente llenar un hueco que no se puede llenar absolutamente con nada, porque hay algo, dicen algunos expertos, que en su lóbulo frontal, que les impide tener eso que el resto consideramos que es lo que nos hace humanos, que son los sentimientos. Claro, curiosamente empezábamos hablando de lo que nos hace humanos, de lo que nos conforma como seres que sienten a su madre hablando, sienten la música, y curiosamente tú me estás diciendo, Santiago, para que todo el mundo entienda que hay una parte de la humanidad que no tiene afectividad alguna, pero pensamos, hombre, la tendrá baja. No, que no la tiene, directamente no la tiene, y por eso son capaces de atrocidades que los demás nos espantan. Bien, para acabar este repaso rápido, hemos escuchado tú y yo a psiquiatras especialistas, y sinceramente, oyéndoles hablar, y siendo sinceros, repito, con toda nuestra audiencia como siempre, da la impresión de que se sabe poco o nada. O sea, no se sabe, se intuye el lóbulo frontal, algún tipo de defecto, pero puede ser genético o no, puede aparecer en la infancia o no, ocurre en familias estructuradas y perfectamente confortables o no. Es decir, que no se atrapa la psicopatía, que es una cosa como un fantasma de la humanidad, ¿no? No, es un absoluto misterio. El doctor Herr, que es un personaje que vamos a citar varias veces, supongo, a lo largo de esta hora, es el fundador del Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI. Es un auténtico Van Helsing de los asesinos psicópatas. Él ideó esos perfiles criminales que todos hemos visto aplicar a los agentes especiales en las películas. Dice que el psicópata probablemente nace, pero que es que ni siquiera hay forma de saberlo. Se les puede detectar, pero no se puede detectar la causa. La psicopatía aparece en algún momento entre los 3 y los 5 años y, como muy bien has dicho, en familias estructuradas, en familias desestructuradas, de clase alta, de clase media, de clase baja, en países pobres, en países ricos. Lo lógico, y yo pregunto lo que preguntaría ahora mismo todo el público, algún trauma de la infancia, el maltrato, siempre se acude a ese tipo de cosas, pero también se descubre que no, que en personas con una vida confortable hay esa ausencia de
sentimiento por el otro. Sí, y además, de hecho, posiblemente los que, porque los tenemos más localizados, sean los psicópatas criminales, son los más estudiados. Si vemos sus extracciones sociales, podemos encontrar desde verdaderos desechos humanos, como Aileen Wuornos, la prostituta asesina, a tipos como Ted Bundy, que procedía de una magnífica familia blanca y rica norteamericana, que él mismo derrochaba encanto, que hizo una brillantísima carrera de derecho y que llevaba una doble vida durante años sin que nadie sospechase nada de él. Otra pregunta lógica es, ¿falta de afecto en la infancia, por ejemplo, es importante para que luego uno sea un desafectivo? Hay un proceso de desentización que también es cierto. O sea, si a una persona se le priva de ese cariño, se le priva de determinados estímulos, es posible que se acostumbre a vivir privado de ellos. Pero lo cierto es que también se han detectado casos en familias perfectamente unidas, perfectamente amorosas, sin ningún tipo de conflicto, sin divorcios, sin absolutamente nada anormal. ¿Qué puede influir para cambiar la vida y convertirse uno en un humano que no siente? Y eso ya luego parece que va de por vida, porque última pregunta antes de pasar, para que todos tengamos muy claro, dicen los expertos que incurable. Dicen los expertos que incurable. De hecho, hay dos tesis en el mundo de la psiquiatría. Una, la del Dr. Herr, que dice que efectivamente se ha intentado todo y no hay forma. Porque realmente, y la otra es la que dice que es que no están enfermos, es decir, no se puede curar a alguien que no padece nada, porque no nos olvidemos de que en el caso de los psicópatas criminales son perfectamente imputables, porque no son personas que tienen una realidad distorsionada, que ven cosas, que oyen voces, que algo les impulsa a creer que todo el mundo... No están paranoicos, no, saben perfectamente lo que hacen, saben distinguir el bien y el mal, y sencillamente les da igual, no temen las consecuencias. Decía a micrófono cerrado, decía Jon Ronson, que lógicamente cuando surge este tema, pues buena parte de la audiencia es lógico. O sea, uno cuando lee un manual de psiquiatría siempre dice, bueno, se encuentra, dice, a mí es casi que me pasa esto. Dice que hay una cosa muy sencilla: si tú crees que eres un psicópata y te preocupa, es que no eres un psicópata, porque los psicópatas no se preocupan por nada. Si te parece, Santi, ya ampliamos el debate ahora mismo. Lista de profesiones que tienen un mayor índice de psicópatas según este estudio. Y estamos hablando de mucha gente, porque según la psiquiatría las cifras varían mucho, porque los estudios todavía están muy en mantillas, pero las más optimistas hablan de un 3, 4, 5% de la población, y las más pesimistas hablan de un 15%, es decir, estamos hablando de muchísima gente. Eso es que vas tú por la calle, cualquier calle, y hay de cada 100 personas, que no son muchos, hay 5 que tienen esto. Que no tienen por qué, evidentemente, saltarte al cuello con una navaja. No, simplemente no sienten. Pero que pueden ser mucho más peligrosas en otros ámbitos de tu vida, en la pareja, en el trabajo, en los negocios. Fíjate, vamos a con esa lista. La lista la elaboró el profesor Kevin Dutton, que es uno de los mayores expertos en el tema, es catedrático de psicología en Cambridge, y ha consagrado prácticamente su vida al estudio de este enigma. Y elaboró una lista con las 10 profesiones que más porcentaje de psicópatas tienen en su staff, y las 10 que menos, curiosamente. Vamos con las 10 que más. Venga, y podemos opinar en cualquier momento, compañeros. Y por supuesto, milnetros@cadenaser.com, Facebook y Twitter en Nave del Misterio. Porque creo que esto trae cola, ¿verdad, Carmen? Ya imagino que hay muchísimas opiniones al respecto. Vamos allá. Número 1. Consejero delegado, alto ejecutivo, presidente de empresa. El mundo empresarial llevado a sus más altos límites. Número 2. Primos hermanos, abogados. Los abogados tienen un altísimo índice de psicópatas. Vaya cara que pone Javier Sierra. Y no soy abogado. No, tranquilo, que ahora viene la que nos pilla de cerca. Número 3. Medios de comunicación. Presentadores, ejecutivos y hasta técnicos. Todo lo relacionado con el mundo de los medios de comunicación es un verdadero semillero para los psicópatas. Noel me mira como diciendo, lo sabíamos, tú y yo lo sabíamos, uno por el otro, ¿no? Curiosamente son profesiones
en las cuales el ego tiene una importancia, ¿verdad? Es decir, la necesidad o sed de triunfo tiene una importancia. Seguimos. Otra que también es bastante evidente si lo piensas. Vendedor comercial. Hay que tener cierta falta de empatía muchas veces para colocarle a alguien, sea millones en un contrato o sea simplemente una aspiradora, algo que no necesita o algo que sabes que le tienes que colocar, le venga bien o le venga mal. Yo no sé si luego, no sé si lo haremos, si dará tiempo, este programa es mágico, pero igual contamos, Javier, y algo que nos ha pasado. Ya veremos. Sí, pero hay que... lo de los vendedores es especialmente preocupante porque, fíjate, estás diciendo esto, pero tienes que simular empatía. Claro. O sea, no, es que los psicópatas simulan muy bien la empatía. Los psicópatas, eso es una de las cosas, se ve en los psicópatas criminales, pero también está estudiado en los psicópatas integrados, son perfectos simuladores de los sentimientos que no tienen. Es más, las personas que no los detectan les consideran personas más sensibles que la media, porque en cierto sentido cosas como la humildad, de la que carecen, cosas como la empatía, de la que carecen, cosas como los sentimientos humanitarios, los exageran, los traen, los escenifican, y los escenifican también, que son más evidentes que los del resto de nosotros. Santi, aunque sea 10 segundos de margen, porque ahora todo el mundo, ¿sabes lo que está haciendo todo el mundo? Cientos de miles de personas, preguntarse cómo es uno mismo, para ver si encaja con todo lo que estoy diciendo Santiago Camacho. Porque esto también tiene algo de psicoanálisis común, ¿no? Es decir, ¿cómo somos nosotros? ¿Tenemos algún rasgo de psicopatía? ¿Quién sabe, no? Decía Nietzsche, nada humano me es ajeno, ¿no? Continuamos. Número 5, cirujano. Y también Carmen asiente, y también tiene muchísima lógica. Estamos hablando de una persona que tiene que coger un escalpelo, abrir a un ser humano y operar bajo una presión tremenda que tiene la vida de esa persona en su mano, y que realmente a lo mejor ni siquiera le sería práctico preocuparse, estresarse con la tremenda responsabilidad que tiene. A lo mejor lo práctico es que tenga la mentalidad de un relojero, de estoy arreglando una máquina, estoy siendo un mecánico de un ente biológico, pero realmente no me hago consciente de la que tengo encima a nivel de responsabilidad. Pero qué difícil es separar la profesionalidad, en un caso como el de cirujano, de la psicopatía. ¿Se ha cuantificado de alguna manera qué porcentaje de cirujanos, por ejemplo, pueden ser psicópatas? Ha dicho un término, Santi, que a mí me ha dejado, yo no lo conocía, psicópatas integrados. O sea, no hablamos de criminales, ojo, hablamos simplemente de gente con el umbral del sentimiento bajo cero. De hecho, una de las cosas que dicen todos los estudiosos sobre el tema es que el índice de psicópatas criminales es extraordinariamente bajo, porque a pesar de que les den igual las consecuencias, las miden muy bien. Y si realmente pueden satisfacer sus apetitos, satisfacer sus huecos, sin ponerse en el riesgo de ser penalizados legalmente por ello, es preferible. Pero no lo hacen desde un punto de vista moral, lo hacen desde el frío cálculo. Es decir, ¿para qué voy a hacer algo que me pueden meter en la cárcel o me pueden llevar a la silla eléctrica si puedo pasármelo exactamente igual de bien haciendo cosas legales? Le preguntaba a Javier por ese porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en profesiones concretas, ¿también hablamos de ese umbral del 4 o 5 hasta el 15? No, estamos hablando, en estas de las que estamos hablando de que es evidentemente muy por encima de la media de la población. Es decir, si estamos hablando de un porcentaje de un 5, estaríamos hablando posiblemente de un 20, de un 30. Es decir... Sigue. Periodistas. Y también tiene cierta lógica. Muchas veces determinados géneros del periodismo en los que te ves absolutamente sometido a tremendas presiones en cuanto a miedo por tu seguridad personal, en cuanto a ver miserias humanas sin cuento. Lo que se ha dicho siempre del reportero de guerra viendo la desgracia a través de la cámara y que no siente nada y que la cámara le protege, ¿no? Pues muchas veces eso termina en una desentización absoluta. Pero hay una profesión que en esto le va muy a la zaga: policías. Esta lista está dando muchísimas sorpresas. Que no lo decimos nosotros, Ojo, no, lo dice, que lo dice el doctor Kevin Sutton de la Universidad de Cambridge. Porque ya la que va después de policías, esa sí que va a ser de tirarse de los pelos a alguna gente. Número 8, clérigos.
No encuentro la explicación, pero los estudios del Dr. Sutton han llevado a esta conclusión. Y así lo contamos, como pues está puesto. Aquí lo apuntaban, en las vías de contacto lo apuntaban. Dice, ¿y los clérigos? Porque ¿no veis que no tienen nunca empatía con nadie? Hombre, es una opinión muy personal. Pero claro, es lo que estamos hablando. Lo que es cuentan. Personal el mensaje y personal la lista del Dr. Sutton. ¿La terminamos? Ya la escuchamos. La terminamos con uno muy evidente y otro que no lo podríamos imaginar ni en un millón de años. El evidente, evidentemente, es servidor público desde el punto de cargo público. Políticos, gobernantes, secretarios de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Burócratas en general. Sí. Y la novena, me he ido a la 10 por no decirle... Y la novena es chef, cocinero. No me preguntes por qué, pero según este estudio de este señor de la Universidad de Cambridge, los chefs también tienen entre sus filas un altísimo índice de psicópatas. ¿Nuestro público qué dice, Carmen? De todo. De todo. Es que Álvaro... esto es como un autoanálisis global. Álvaro dicen las malas lenguas que para estar en el poder hay que prescindir de los sentimientos. Terrible. Coco Fernández, entonces no es que les falten sentimientos, es que los que tienen simplemente son todos negativos y horribles. A eso le llamo yo simplemente maldad. Antonio Carrión Pazo, el problema de fondo de todo esto, en mi opinión, es si nacemos con predisposición para actuar como un psicópata o nos lo van introduciendo en la vida por las costumbres, valores, un sistema capitalista que corrompe a las personas. Que es lo que decía un poco Ronson, eso sí, ¿no? Sería grave. Ronson lo que dice, aunque sea brevemente, Santi, es que como en altos mandos o en personas que modifican la sociedad existe esa conducta, de alguna forma se está psicopatizando al resto porque los objetivos, formas de lograrlo, pisar a cualquiera sin resentimiento, empieza a ser una forma de divulgar la psicopatía, ¿no? Bueno, que vivimos en una sociedad donde los psicópatas se tienen que sentir muy a gusto, es evidente. Es decir, aquí se premia al frío, al calculador. Está mal visto que de repente viendo una película en un cine llores o muestres sentimientos. Sí, señor. Es decir, todo lo que sea mostrar cierta condescendencia con el prójimo, o empatía, en fin, emociones en ámbito general, está mal visto. Y lo contrario es lo que se premia, ¿no? Javier, es que hace poco hablábamos del terrible caso de la niña de Almería y nos preguntábamos cómo un ser humano puede no detenerse ante la mirada de un niño de 6 meses, de una niña que le mira y lo va a matar. Fíjate, viendo esto, claro, uno no ve una niña como la vemos nosotros, ¿no? Un niño. Hay un fenómeno editorial en los Estados Unidos de hace 1 año y medio, 2 años más o menos, que ha terminado llegando a España, pero no ha tenido ese impacto, que era un libro de una educadora, de una madre china, que era tremendo. Se llamaba Amy Chua. El libro se titula Madre Tigre, Hijos Leones, donde me lo estoy imaginando. Claro, donde ella daba pautas precisas sobre lo blandos que eran los sistemas educativos del hombre blanco, y cómo un sistema educativo como el que ella proponía, que era el de ir convirtiendo a sus hijos en pequeñas criaturas despiadadas, soldados para la vida, ¿no? Sí, efectivamente, en endurecerles el corazón y convertirles en guerreros de cara al futuro, era lo que les iba a garantizar su éxito en la vida. Es decir, el éxito al que estaba programándoles esta madre, educadora y autora de un bestseller que en Estados Unidos tuvo mucho impacto, era el de conviértete en un despiadado, no te detengas ni un segundo en apiadarte de lo que tienes a tu alrededor y vea por el triunfo. Y eso se considera el éxito. Tampoco extraña nada que algunas series que venden en todo el mundo sean, por ejemplo, de los crímenes nórdicos, ¿no? Con todo tipo de violaciones, aberraciones, y que se convierta en lo chico y todo el mundo lo lea diciendo qué divertido. Digo, no sé, porque parece obra, como decía, de un auténtico psicópata, ¿no? Pero había una cuestión. Claro, nos queda también la lista de las 10 que menos, y esa también nos puede decir cosas significativas. Vamos del tirón, las 10. Las 10. Cuidador de niños o ancianos. Las que menos. Las que menos. Enfermera. Terapeuta, sea psicólogo o psiquiatra. Artesano, cualquier tipo de artesanía. Estilista, maquillador o peluquero. Cualquier persona que se dedica al voluntariado, sea en una ONG o en una obra de caridad. Profesores, especialmente de primaria. Artistas creativos,
músicos, escritores, pintores, escultores, porque los psicópatas no entienden el arte, porque lleva implícitos sentimientos. Eso es muy interesante. ¡Wow! ¡Qué bueno, Santi! Porque yo decía, todas las profesiones que está contando Santiago no tienen mucho que ver con el ego. Los artistas sí. Sí, pero fíjate, todas les une una palabra común que, bueno, debería unir también a por lo menos una o dos de las de los más, que es vocación. Es decir, el artesano lo ves clarísimo. Es gente muy vocacional. El profesor lo ves clarísimo. Sí, señor. Y lo otro es seguramente un intento de conseguir el éxito. Una ambición. Porque el artista que vemos genuino, el éxito le da más o menos igual. Él vive en su mundo, ¿no? Y quiere crear. Y curiosamente, otra también muy evidente y otra también muy insospechada. Médico, es decir, antes concretábamos mucho en los cirujanos. Curioso. Médico y contable. ¿Por qué los contables? Javier y yo poníamos ahora mismo una cara como estamos aprendiendo cosas, pero que encajan. Esto es curiosísimo. Y aunque sea ráfaga del público, rápidamente, Carmen. José Ruz dice, profesiones como psicópatas, no hay que ser muy listo, matarife, dentista, guardias civiles de tráfico y taxistas. Esos son comentarios con mucho arte. Opiniones de la gente. Claro, hay que dejarlo claro, pero yo ya sabía que iba a haber mucho arte hoy. Darvos dice, creo que a la lista de profesiones le falta la de inspector de Hacienda. Hay cada uno. Cam, lo dicho, lo contado por el doctor Gaona, encaja perfectamente en la profesión de abogado. Antonio Márquez, los psicópatas traen el mal en la sangre, nada de enfermedades mentales, ¿o no? Darbour nos dice que tiene que pasar en la mente humana para que alguien llegue a ese estado de psicopatía. ¿Es maldad o es carencia? Crujeiras, hay que destacar que la psicopatía no implica necesariamente cometer hechos delictivos, pero sí indica un alto grado de peligrosidad criminal. La personalidad del psicópata es muy compleja, como lo son sus causas y por consiguiente su tratamiento. Saludos a los navegantes de la nave del misterio. Esther García dice, más de uno va a irse a dormir descubriendo que es psicópata. Bueno, ese es un mensaje curioso, ¿no? Estamos aprendiendo hasta de nuestro propio secreto y misterio desde el principio, evidentemente. Pero hay un elemento que es fundamental esta noche y que va a dar mucho que hablar. Este tema da para varios programas, Santi, desde luego. Estamos aprendiendo de una cosa que está en la humanidad perfectamente, como ha descrito la Javier Sierra. El absoluto convencimiento desde pequeños que hay que vivir no para ser felices, sino para tener no sé qué demonios de éxito. Y eso conduce hacia una espiral sin salida en muchas ocasiones. Mucha gente sigue la doctrina que le diga quien escribe no sé qué libro, no sé qué doctor, y siguen la doctrina. Y esto es peligroso. Pero claro, si hay algo que inquieta ahora mismo a nuestra audiencia, a todo el mundo, es la crisis, el manejo del poder, la política. Y evidentemente, Santi, tuviste que preguntarle por crisis actual y, claro, decisiones de psicópatas, ¿no? Claro, porque lógicamente con lo que me había contado, la pregunta era obvia. Si los psicópatas han conseguido ascender gracias a su talento o gracias a sus especiales capacidades para no tener remordimientos a esas cotas de poder, ellos están creando el mundo en el que vivimos y como parte de ese mundo nos han traído hasta esta crisis. I think that puede ser verdad, ¿por qué no?, que sea el resultado de las personas psicópatas en el poder. Decir esto me cuesta. Antes desconfiaba de grandes declaraciones de algunos psicólogos que afirmaban, siendo expertos en psicopatía, que el mundo está liderado por los psicópatas. Antes desconfiaba, pero ahora, después de 3 años ocupándome del tema, ya empiezo a pensar que tal vez sí sea cierto y que los psicópatas que ocupan posiciones de poder son personas con trastornos mentales que han remodelado la sociedad y sí que han influido. A este respecto había algo ya que lo metemos como una pieza en este tema que nosotros de aquí desde dentro, yo creo, compañeros, ¿verdad?, consideramos enormemente interesante porque es una radiografía del 2013, ahora mismo. Por supuesto no todo es así, pero hay que identificar esto también, ¿no? Está pasando y de esto no habla casi nadie. Milenio 3 sí, en la cadena SER. Santi, esa especie de ladillo, ¿no? Hablando de un estudio que se llevó incluso a documental grabado, tú lo has comentado en alguna ocasión, que es aterrador y que tiene que ver con empresas que actúan como individuos psicópatas. Sí, además, La Corporación, que así se titulaba este documental, es un documental canadiense del año 2003, con lo cual es anterior incluso a la crisis económica, y que partía de una idea que a mí me parece genial como planteamiento.
si una corporación, si una empresa multinacional, si una gran compañía que muchas veces tienen presupuestos mayores que los de muchos países, se les llama, y así es en nuestro ordenamiento jurídico, personas jurídicas, y muchas veces tienen derechos y pocas obligaciones similares a los de las personas físicas, ¿por qué no tratarlos como personas y hacerles ese mismo perfil criminal, ese mismo perfil psicológico que diseñó el Dr. Herr? Pues bien, a él mismo recurrieron y le dijeron: aquí tiene usted una serie de empresas de las mayores del mundo, tiene toda la información que quiera sobre el tema, páseles el perfil. Y estas fueron las conclusiones a las que llegó en varios puntos. Punto 1. Detectó cruel indiferencia por los sentimientos de los demás. Incapacidad para mantener relaciones duraderas. Por ejemplo, en los casos de deslocalización de empresas, no tienen ningún problema de sacar tu fábrica de un sitio y llevársela a otro, pues simplemente porque es más barato. Temerario desprecio por la seguridad de los demás. Casos como en la industria petroquímica, por poner un ejemplo, hay que no hace falta especificar ninguno. Falsedad, mentir, engañar repetidamente a los demás para conseguir un beneficio. También es bastante obvio que no hay que citar ningún caso concreto porque todos tendremos media docena en mente. Incapacidad de sentirse culpable, porque efectivamente siempre las empresas encuentran una justificación para todo lo que han hecho. Desde Lehman Brothers hasta Enron, pilladas en tremendos fraudes, sus propios ejecutivos decían que no, que aquello era muy normal y que básicamente hacían lo que hacía todo el mundo. E incapacidad para ajustarse a las normas sociales relacionadas con el cumplimiento de las leyes. Con todo ello, el Dr. Herr dijo que no solamente eran psicópatas, en este caso no eran ni siquiera psicópatas integrados. Muchas de estas empresas eran psicópatas criminales. Curiosamente, cuando uno va a cualquier zona del mundo, ¿verdad? Le hemos hablado muchas veces, Carmen, da igual que estés en Lima, en Frankfurt, en Madrid, las grandes compañías dominan el mundo más que nunca lo han dominado. Yo no sé si esto lo que cuenta este doctor es verdad o no, pero lo que es cierto es que estamos en el mundo de la globalización y en el mundo de la sensación, como describía perfectamente Javier, del todo vale desde la infancia. Claro, luego aparecen los vídeos de niños chinos corriendo por la nieve desnudos, ¿no? Y cosas de ese tipo porque los padres les obligan a correr por la nieve desnudos y ese tipo de cosas, ¿no? Para hacerlos más duros ante la vida. Está muy bien lo del guerrero, pero imagino que eso era en su época, ¿no? Me imagino, no sé, pero ahora es como un... No tiene más que ver, que también las imágenes recorrieron el mundo, el entrenamiento de los niños chinos, de los atletas chinos desde pequeñitos, de edades de 4 o 5 años, que aquí sería directamente, esos entrenadores serían metidos en la cárcel, o sea, por directo maltrato. Y luego vídeos de atropellos muy célebres de niñas en China y que nadie hace nada. Aunque en nuestra propia sociedad tan occidental también hemos visto muchos acontecimientos grabados por miles de cámaras donde está ocurriendo algo y nadie hace absolutamente nada. Quizá por temor, ¿no? Que entonces no sería psicopatía, sino una sensación de un sentimiento muy humano. Continuamos en esta interesantísima entrevista, Santi, sobre las tinieblas de la mente colectiva. ¿Le preguntabas a Ronson sobre psicópatas productivos? Sí, porque, claro, estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando, pues, a lo mejor de un 10% de la población. Que ¿habría psicópatas buenos? Es decir, gente que, a pesar de no tener sentimientos, pues pudieran ser personas productivas para la sociedad, personas beneficiosas. Fíjate que tenía hasta en mente a un personaje que cumple este perfil de lo que sería un psicópata bueno, el famoso señor Spock de Star Trek, que efectivamente el personaje se caracterizaba porque no entendía los sentimientos humanos, era fría lógica. ¿Podría existir un personaje así? Eso se lo pregunté a John Ross. Yo personalmente quisiera ser psicópata, quisiera no tener a veces ataques de ansiedad, de preocupación, de pánico, tensión, porque son sensaciones difíciles, complicadas de experimentar, desagradables. La ansiedad, además, es dolorosa, mientras que el psicópata no sufre, está encantado, no tiene esas sensaciones dolorosas de sufrimiento. El psicópata está contento con una sensación guay, no tiene preocupaciones. A veces quisiera ser un poco psicópata para no experimentar la ansiedad. Sin embargo, Robert Herr, que es mi gurú, me dijo que si no se vive la ansiedad, si no se vive la culpa y no hay remordimientos,
solo crece en el espacio que no está ocupado ni la ansiedad, ni la culpa, ni los remordimientos, cosas malas, que en principio son manipulación, maldad, cosas retorcidas. Yo sí he encontrado alguna vez a personas que creen que se puede aprender algo de los psicópatas. Por ejemplo, hay un académico de la Universidad de Cambridge que afirma que podemos aprender de los psicópatas. Por ejemplo, un neurocirujano, si está operando un cerebro, si es una persona fría que no sufre bajo la presión, que no tiene ningún tipo de sentimiento, pues a lo mejor es beneficioso para él. Pero en principio, según Robert Hare, mi conclusión también es que no podemos aprender nada de los psicópatas, solo cosas malas. Y creo que los aspectos que antes mencionaba, que me han hecho sufrir, como la ansiedad, la rigidez, el sufrimiento, la agonía, son los que me impiden ser un transgresor, ser una mala persona, ser un hijo de puta, y por muy difícil que sea tener sentimientos dolorosos, creo que es lo que nos contiene. O sea, los sentimientos incluso negativos, los sentimientos que despreciamos, son lo que nos convierten en humanos, no en objetos, no en seres insensibles. Ahora, a mí, aunque sea en un breve análisis, lo que me sorprende, no sé de vosotros, compañeros, es que hablemos de personas, sí, alguien, hombre, qué poco sensible es, ¿no? Pero personas sin sentimientos, es que yo no me acabo de creer que haya una ingeniería humana con cerebro, corazón, pulmones y que no tenga sentimientos. La cuestión es hasta qué punto esta sociedad que hemos creado y en la que vivimos deshumanización absoluta, ¿no? Está creando psicópatas. Es decir, alguien que no es psicópata, que no tiene ese defecto de serie, y sin embargo adquiere esa personalidad pues porque a fuerza de ver escenas de violencia, bien sea en películas o en series de dibujos animados cuando es un niño, bien sea en los informativos todos los días. Mira que lo hemos comentado en alguna ocasión, claro, que eso no puede ser bueno. Claro, terminas también entrando en esa línea, ¿no? Todos vemos escenas de violencia así. ¿Por qué no acabamos todos siendo psicópatas? Pero nunca como ahora, desde tan temprana edad. Claro, nunca. Pero Iker, al ver esas escenas, los niños, habrá muchos niños de la misma generación que unos sean psicópatas y otros no, y han visto las mismas escenas de violencia todos. Sí, la cuestión y han visto la muerte de otros niños en la televisión y han visto un montón de cosas. ¿Por qué unos desarrollan esa psicopatía y otros no? ¿Es algo a nivel celular? ¿Es algo a nivel genético? ¿Es algo a nivel cerebral? ¿Es algo...? Claro, esa es otra opción, ¿no? Se habla de la posibilidad de una cuestión genética. Ha habido autores. Que a mí me parece, que me sigue pareciendo lo más misterioso que hay, eso de las cuestiones genéticas todavía me parecen increíbles, pero ¿de dónde se replican? Es como lo del principio del programa. ¿De dónde? ¿Dónde está el principio de esos genes? ¿De dónde? En nuestros genes hay genes de los primeros padres, no lo olvidemos. La gente cree que son sus genes. No, es que esto viene de muy atrás, ¿vale? ¿De dónde? Pero hay autores que lo afirman, ¿no? Sí, hay autores que de hecho y lo documentan en trabajos con casos que de padres psicópatas o de padres con fuertes tendencias psicopáticas salen hijos psicópatas. Inclusive, pero es educación. Claro, eso es lo interesante de estos estudios. Inclusive cuando las tendencias psicópatas del padre han hecho que los hijos se críen en otro ambiente, que sean recogidos por otra familia o incluso pues por los abuelos o cualquier otro tipo de cosas. Es decir, es muy complejo. Fíjate que a todos ahora mismo nos está costando mucho ver o intentar intuir lo que hay dentro de esas mentes. Yo he encontrado un fragmento en una película relativamente reciente, donde un personaje icónico, además, que todos nos va a venir a la mente, el Joker, el archienemigo de Batman, nos da un atisbo, nos abre una ventana de lo que puede ser la mente de un psicópata. ¿De verdad tengo pinta de tener un plan? ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo, ven aquí, que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia, tienes que saber que digo la verdad. Se describe perfectamente una escena que ahora comprendemos perfectamente, que tantas veces ocurre y dices, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que alguien humano haga esto? Bueno, pues claro, dentro de esta mentalidad sí puede ocurrir. Le preguntaste a Ronson sobre psicópatas criminales y no criminales, ¿no? Sí, le pregunté
Porque claro, ya que tenemos esa dicotomía, tenemos esos psicópatas acaparadores de titulares que a veces tienen hasta fans, cosa que siempre me ha parecido un poco extraña, y esos psicópatas anónimos, esos psicópatas invisibles, ¿cuáles podrían resultar más peligrosos para la sociedad? Es difícil, pero creo que los psicópatas empresariales son más peligrosos que los psicópatas que asesinan. Piensa en el número de víctimas que ocasiona un empresario psicópata, el número de puestos de trabajo que destruye, las personas que se pueden suicidar porque están en situaciones extremas, las personas que nunca han tenido una oportunidad porque el sistema les ha echado fuera. En términos puros, cuantificables, el número de víctimas de los empresarios psicópatas es mucho mayor que el de los psicópatas asesinos. Declaraciones tremendas, ¿no? Pero que este hombre, después de su investigación de 3 años, cree que son absolutas verdades. ¿Y qué opina el público? Porque yo creo que esto nos toca un poco a todos, ¿no? Pues sí, Juan Diego Lozano dice: ¿dónde quedamos los científicos y o escépticos? ¿Somos psicópatas por ir fastidiando muchas de las ilusiones que tiene la gente? ¡Ey, qué bueno eso, científico! Hombre, científico, hay un abanico amplísimo de científicos, también son ¿no? los cirujanos, ¿no? Claro. Y los médicos, y unos entran dentro de los psicópatas y otros no. Y escéptico, no sé a qué se refiere con la palabra escéptico, pero de verdad que sí, es el frío calculador pegado a lo racional. No está mal, no está nada mal. Janet Ruiz dice: todos llevamos dentro un psicópata en potencia. Siempre le he dicho a mis hijos que dentro de nosotros hay una lucha del bien y el mal y depende de ti a quién dejes salir. Miguel Ángel Moreno: también los no psicópatas matan. ¿Dónde está el mayor porcentaje de asesinos? ¿Entre los normales, entre comillas, o los psicópatas? Claro, es que la gente mata por ira, mata por celos, mata por sentimientos, mata muchísimo. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo. Incluso mata por locura, es decir, lo hablábamos en la redacción antes, Iker, pues esta gente que coge un día una escopeta y se va al campus de su universidad y se lleva por delante a todo. Yo le preguntaba a Santiago: oye, ¿son casos de este tipo? Y parece que no. Y no, los asesinos en masa muy rara vez, prácticamente nunca, son psicópatas, primero porque el asesino en masa sabe que va a caer. Es decir, el psicópata no tiene ninguna gana de morir. Es un ser apegado a sí mismo porque es lo único que tiene. Entonces es un egoísmo. El único sentimiento que puede haber es egoísmo y autosatisfacción. Porque es lo único que hay en el mundo. El resto somos cosas. Somos objetos, no hay nada que les una a ellos, hasta sus animales, que suelen ser bastante cariñosos con ellos, ojo, es una cosa bastante curiosa, son cosas, pero son cosas de su propiedad y por eso las cuidan con mucho esmero, porque cuidan sus propiedades y cuidan su entorno, porque en el fondo están pegados a ese mundo, están pegados al mundo de lo material, de la propiedad, de esto es mío, y a fin de cuentas es como aquel que dice: qué pobre que solo tenía dinero. Pues en el caso de los psicópatas sucede exactamente eso. Bueno, y luego está el caso contrario, que yo creo que sería la antítesis de esa lista. Yo la leí hace unos días, que es el número de profesiones que tienen el mayor número de suicidios en su interior. Y yo creo que sería todo lo contrario, ¿no? Personas que efectivamente sufren y padecen y sienten esa ansiedad, esa culpa, ese remordimiento del que hablaba Jon Ronson, y es curioso, pero si trazas un paralelismo entre esas profesiones con mayor número de suicidios y las que tienen menor número de psicópatas, hay cierto paralelismo. Por ejemplo, los médicos decían que era una de las mayores profesiones con suicidios en su interior. Y lo que no cuadra, por ejemplo, es lo de policías. Parece ser, en España por lo menos, se hacía un llamamiento hace unos días de que en la policía municipal se había dado un caso, o sea, un número extremo de suicidios por esas presiones a las que se estaban enfrentando, ¿no?, estos agentes en la actualidad, de desahucios y de todo tipo de cosas que vemos actualmente en las noticias. Sandra Mancho dice: los psicópatas parecen alimentarse del miedo y malestar que provocan en la gente que tiene la capacidad de sentir. Miguel Ángel dice: psicópata es doble desgraciado, insensible para lograr su ambición y luego por no poder disfrutar de su éxito. David Rey: en los 10 años de Milenio 3 este es el programa que más miedo da. Estoy en la cama pensando que soy un asesino. Rosa María... No, si está pensando eso es que no lo es. Y sobre todo si siente miedo. O sea, claro. El miedo es un sentimiento. Es que ya sé que es muy complicado hacer esa abstracción.
el psicópata vive en un nirvana de tranquilidad y aburrimiento. O sea, ese es su estado normal. Y cuando le sacan del nirvana de tranquilidad y pasa al aburrimiento es cuando necesita estímulos para volver al de normalidad. Creo, Santiago, que pocas veces se ha hablado, y te lo agradezco, con esta claridad, y tú no eres psiquiatra, pero lo estás contando mejor que muchos especialistas que no salen de sus cajas de conocimiento. Con esta normalidad se está hablando de un sentimiento que nos parece, a mí por lo menos, verdad, es que lo veo imposible. No debo seré otras cosas, loco seguro, psicópata no creo, porque lo veo tan increíble que alguien no tenga sentimientos, no le mueva la energía del sentimiento, sea cual sea, pero lo estás contando de tal manera que yo creo que pocas veces se ha contado esto de esta forma y mucha gente está haciéndose preguntas. Claro, eso es lo que el cine muchas veces nos ha traído a psicópatas casi convertidos en una especie de superhéroes. El caso más conocido, Aníbal Lecter. Ejercen cierta fascinación porque hay características que nos gustaría poder imitar. La sangre fría, la inteligencia no tanto como capacidad intelectual, sino como una infinita capacidad de cálculo que tienen. Eso es lo que les ayuda a triunfar tanto en el crimen como en el resto de las profesiones a las que se pueden dedicar, porque no pierden la calma absolutamente por nada, no se estresan. Lo que decía Javier, eso se premia hoy en día. Y asumen riesgos. Poco emotivo y cerebral. Sí, y son capaces de asumir riesgos impensables para el resto de nosotros, por las consecuencias no solamente morales o físicas, sino a veces por las consecuencias para el propio ego, el sufrir una humillación. A ellos les da igual cómo les veas. Ellos no hacen nunca el ridículo, nunca se van a sentir ridículos, nunca se van a sentir humillados, porque para sentirse humillado te tiene que importar lo que tú pienses de mí, y como no me importa, la humillación es una cosa que está fuera de mi espectro. Ana Romero dice, cirujanos y cocineros psicópatas, entiendo que para abrir en canal un cuerpo humano tengas que ser frío, pero para hacer salsas... Es curioso porque hay algunos reportajes y documentos de personas que se encargan de preparar los cadáveres, en fin, de todo tipo de cosas que nos parecen imposibles, y uno dice, ¿es porque se ha hecho ya profesional? ¿Se ha hecho escudo y no le da miedo la muerte? ¿O es porque hay algo de falta de empatía y uno puede trabajar... no sé, embalsamando los cadáveres, con todo el respeto, pero que nos impresiona, ¿no? Y ahora se abren incógnitas. Miguel Ángel dice, escuchando esta noche el programa, testiguo desde el sentido del humor, pero verad que tengo vecinos que son auténticos psicópatas, emulan muy bien empatía con los demás, pero de puertas para adentro no sienten nada por el otro y son temibles. Todo un clásico. Yo también lo atestiguo, Miguel Ángel. Yo tenía vecinos psicópatas, te lo aseguro. Silian dice, yo siempre he creído erróneamente que un psicópata ocuparía una profesión donde no se expusiera mucho a la sociedad. Al contrario que lo que dices, porque son profesiones que se... Claro, eso para un psicópata criminal es lo ideal. Y de hecho, normalmente un psicópata criminal tiene la tremenda ventaja de ser prácticamente invisible y de necesitar que equipos muy especializados vayan detrás de él, porque puede prescindir de cosas y de elementos como puede ser la seguridad de un hogar, como puede ser una familia, como puede ser cosas que para nosotros son esenciales. Pero es que hay gente que no se dedica al crimen y hay gente que precisamente alimentar su ego, como puede ser una persona que quiere triunfar en una determinada área social, mismamente en los medios de comunicación, pues sí, estamos marcados ahí, estamos marcados clarísimamente. Es decir, que nadie se... Medalla de bronce de los nadie psicópatas. Se sienta ofendido por figurar en esta lista, que nosotros vamos por partida doble, por medios de comunicación y por periodistas. Sí, sí. O sea que... Bueno, pero luego estaban los escritores, ¿no? Que no sí, eran, eso entonces eso nos apacigua. O artistas, oye, que tú eres una artesana también. Muchas gracias. Carmen hace sus collares, o sea que arqueológicos, o sea que ahí la mitad de la pareja nos salvamos, por lo menos. Alberto Bubu dice, yo he sido comercial algún tiempo de venta directa y es de traca. Para un psicópata en algunos sectores de este mundo es perfecto. Claro, también a nivel de abogados dices, hombre, o es un gran profesional o hay que tener el cuajo para defender a este tío, por ejemplo, que mató a la niña de Almería. Claro. Es que uno dice, no hay humano que sea capaz, por muy profesional que sea, de defender a un tipo que ha matado a una niña de 6 meses. Bueno, pues lo hay. O al que ha matado a sus hijos. O el que sea. El que sea, si es que esto... Daniel dice, yo creo que la psicopatía también puede crearse o desarrollarse, sobre todo en casos de acoso que terminan vengándose. Si no le torturaran, igual no cometería actos criminales, aunque a estas personas una sola mirada los traumatiza. ¿A ti te parece que este tema está generando como un impacto especial, verdad? Sí. Fermín Agustí, por favor, buenas noches. Buenas noches, Iker. Cuéntame, 2:36. Pues Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Quiere decir que este tema, gracias, Fermín,
¿Ves? Está tocando el cerebro colectivo, porque yo sé que muchas personas hoy están aprendiendo cosas que no sabían. Yo, ojo, el primero de todos. No, y te hace pensar en qué psicópatas hay a tu alrededor también. O en ti mismo. O en ti mismo, elementos... si tienes ciertos elementos de psicopatía o no. Claro, porque es así, ocurre así. Yo creo que es un primer dossier, es una primera parte, es un primer elemento que hemos puesto ahí y que evidentemente, Santi, habrá que seguir investigando de esta forma en la mente humana, porque es increíble. Ahora entendemos algunas cosas. Ahora, es verdad, yo me he quedado también con lo que decía Javier, las tendencias. Y hablaremos. Tú sabes que te planteo un programa, ¿no? Y lo haremos. Estoy en ello. Santi creo que va a hacer un programa que va a ser la traca viva, que es los tejedores de tendencias. ¿Y qué hay detrás? Tendencias sociales e ingeniería social. Pero claro, Javier lo ha dicho perfectamente, en mi opinión. Se premia eso. Es un débil, es un enloquecido el que siente, el que empatiza. Dicen los expertos en ese cerebro del que hablábamos al principio del programa cuando somos niños dentro de nuestra mamá, parece que dividido en dos partes, ¿no? Cuentan, yo no lo sé, me parece muy sencillo, pero yo no lo sé. Una parte emotiva, una parte artística, una parte que se despierta, ¿verdad, Javier?, con el resplandor, por ejemplo, del arte. Qué curioso, ¿eh? Los psicópatas son incompatibles, agua y aceite con el arte, quizá porque el arte de verdad es la última esperanza de la belleza y del sentido de la vida, ¿no? Pero lo curioso es que hay otra parte que es cerebral, calculadora, metódica, inalterable. Y eso es lo que se está premiando, absolutamente. Creo que este programa, humildemente, tiene poco de programa psicópata, porque estamos constantemente emulando o diciendo o generando fantasía. Pero también lo ha contado Santi para reflexionar. Emoción, porque la clave está también ahí. Generamos miedo, generamos esperanza, generamos inquietud, curiosidad. Tú lo has hecho siempre, esperanza sobre todo. Sí. Interés, dices, bueno, puede ser algo de... Pero emoción y algo tan fantástico como la ilusión, ¿no? Que es un sentimiento tan profundo. ¿No tienen ilusión los psicópatas? En fin, Santi, me quito el sombrero, compañero. Me quito el sombrero. Vamos con otra cosa, ¿os parece? Porque realmente este tema nos ha dejado un poco asombrados, ¿no? Con todo el conocimiento de Santi, y al final, incluso lo que contaba el entrevistado, vale, estaba muy bien, pero como lo ha contado Santi, estaba todavía bastante mejor. Vamos con algo que decía Javier que ha pasado en Egipto, algo terrorífico. Tenemos crónica, estaba en el Cairo Nacho Ares. Quiero que nos cuente algo como especialista, porque esto parece obra de psicópatas, ¿o no? Movidos por la fuerza de la religión. ¿Es posible que hoy haya personas que busquen, os imagináis, tumbas faraónicas y que viertan sangre de un niño inocente por eso? Nos parece cosa de tiempos remotos. Nacho Ares, desde el Cairo, nos cuenta. La noticia, desde luego, es estremecedora. Degollado un niño egipcio como sacrificio para hallar tesoros faraónicos. Desde nuestro punto de vista occidental quizás nos puede repeler este hecho, desde luego que así tiene que ser, ¿no? Sin embargo, entra muy de lleno en lo que es la dinámica de pensamiento, sobre todo del mundo tan supersticioso que tienen los egipcios actuales, ¿no? Muchos de ellos de religión musulmana. Tenemos la errónea idea de pensar de que el Islam rechaza este tipo de supercherías, y sin embargo es quizás una de las religiones que más convive, ¿no?, con tipos de rituales mágicos y en ocasiones lo que podríamos denominar nosotros hasta diabólicos, ¿no? El degollamiento de un niño no es quizás más que una de esas pruebas, como digo, del miedo que tienen los musulmanes a todo aquello relacionado con la cultura faraónica. No es la primera vez que encontramos relatos no quizás tan estremecedores como el degollamiento y el asesinato de un niño para intentar buscar un tesoro, sino también de la utilización de magia contemporánea, magia blanca en ocasiones, para hacerse con los tesoros de un lugar, ¿no? Los egipcios creen que los santuarios y las tumbas faraónicas están protegidas por lo que ellos denominan los afrit, que es una suerte de espíritus, una suerte de jinas, de entes espirituales colocados allí por los antiguos egipcios, que tienen una tipología muy particular,
particular, desprenden un olor bastante desagradable, lanzan en ocasiones fuego, lo podremos incluso denominar con elementos parecidos a los dragones, y es esta magia la que intenta sopesar o por lo menos compensar la fuerza de estos afrit, de estos espíritus malignos. No es extraño, aunque a nosotros nos resulte estremecedor el encontrar este tipo de noticias. Es un caso muy extremo, no es nada común en Egipto, pero desde luego nos habla de ese mundo de la superstición que podemos encontrar en el Egipto actual siempre que hablamos dentro del mundo del Islam y su contacto con el mundo de los faraones. 2:41, esto es Milenio 3 en la cadena SER, y en breve os aseguro que viajaremos a una mezquita maldita. En el corazón del Cairo, una mezquita dominada de alguna forma por estos genios, dijins, los Yenum, el mundo de África y el mundo del Islam también unidos por una serie de apariciones y ritos de los que no sabemos casi nada. Esta escena en sí es por desgracia, de novela de investigación, y creeríamos que es para eso. Un niño sacrificado por buscadores de tumbas faraónicas que aún esperan bajo la arena. Hemos indagado un poco más, Javier, y tú conoces muy bien esas tierras. Sí, y además no solamente las tierras egipcias son fuente de esta clase de noticias. La verdad que es estremecedor hacer un rastreo sobre informaciones que vinculan sacrificios y niños, porque hoy mismo saltaba una noticia en Uganda, en África, donde los medios de comunicación ugandeses hacían eco de un informe elaborado por Moisés Binoga, que es el director de la Fuerza Nacional contra Sacrificios Humanos en Uganda. Es un organismo que se dedica a este asunto, y en donde habla de cómo denuncia cómo los asesinatos rituales de niños son cada vez más comunes en ese país africano. Llega a decir que capturan, hay mafias organizadas que capturan a niños en las calles, que les extraen el corazón y la sangre para ofrecerlos a los espíritus en pequeñas latas de aluminio que colocan debajo de los árboles, donde dicen que se escuchan las voces de los espíritus, y que esto se está convirtiendo en una especie de plaga, casi de costumbre local. Hasta el punto de que en Uganda tiene que haber una especie de departamento político ministerial para... Bien, pero... ¿la relación con la arqueología y la búsqueda de tesoros? Sí, en el caso de Egipto esto llama mucho la atención, porque Egipto es un país que tradicionalmente no está vinculado a los sacrificios humanos. En la cultura egipcia hay muy pocos rastros de esto, aunque los hay. Y lo que ha saltado en estos días parece que tiene más que ver, como decía Nacho Ares, con la brujería dentro del entorno islámico. Fíjate que es curioso porque Nacho nos hablaba de los jinas, de los espíritus. Hay mucha tradición desde el Magreb a toda la zona también del Nilo, por supuesto, de influencia islámica. Allí la palabra clave es shour, que es magia negra. Se cree mucho en el mal de ojo. Este tipo de creencias son muy comunes en la población. Aunque sea una población religiosa islámica, hay un porcentaje muy elevado de gente que le tiene respeto a este asunto, y otro porcentaje no poco elevado que también lo practica. Y es curioso porque, por ejemplo, hay términos muy en el mundo árabe que definen muy bien esta situación. Por ejemplo, la locura. Esta noche que hemos hablado mucho de trastornos psíquicos, en árabe es magnun, que significa estar bajo el dominio de los jinas. Es decir, que se les asocia con cosas cotidianas, están infiltrados en nuestra sociedad y actúan en momentos determinados. Y sí es cierto que para lograr aplacar a espíritus que se creen asociados a tumbas antiguas, todo lo antiguo en el antiguo Egipto, en el Egipto contemporáneo, todo lo antiguo produce miedo en la población actual. Esto sí que es muy curioso y merece un paréntesis, Javier, porque tú recuerdas que eran, por ejemplo, en Túnez, y en la frontera de Túnez y Argelia, yo me acuerdo perfectamente, aquellas casas con la mano de Fátima, casas humildísimas, blancas, en mitad del desierto, pero lo que te llamaba la atención era la mano abierta, roja, negra o roja, como diciendo stop, que en el fondo es un stop a los espíritus. Pero a mí lo que me ha impresionado y que muchos arqueólogos me han contado es, en el Islam, y Andrés Guijarro, el gran arabista y amigo de este programa, nos lo contaba muchas veces, hoy lo que queda en ruina, lo arqueológico para nosotros maravilloso, pero en el fondo quizá tenga algo de verdad, ¿no? Sí. Lo arqueológico es el mundo de los espíritus. Está guardado las ruinas, los sarcófagos,
las momias, evidentemente, pero también los emplazamientos, las ciudades deshabitadas de la arqueología antigua, están dominados por los espíritus. Si uno accede a los diarios de excavación de cualquier misión egiptológica, desde el siglo XIX hasta nuestros días, se va a encontrar siempre alguna referencia en el momento de abrir una tumba que ha permanecido intacta durante los últimos 2.000, 3.000, 4.000 años. Siempre hay alguna referencia a cómo la población que está actuando, digamos, de excavadores, ¿no? de operarios para esa misión extranjera, cómo se retrae. Incluso intentan no estar presentes allí o ponen pegas, porque hay una superstición muy extendida. Por lo tanto, el hecho de que esta noticia que ha dado el periódico más importante del Cairo la semana pasada, hace justo una semana hoy, sobre el sacrificio de un niño para mitigar fuerzas diabólicas y poder hacer un saqueo en toda regla en una tumba antigua, no es tan descabellada, visto ese, esa actitud supersticiosa. Fíjate, yo le he preguntado a Enrique de Vicente sobre nuestro esta gran amigo cuestión. Y asesor de este programa, ¿no? Él ha estado muchísimas veces en Egipto, conoce muy bien la cultura faraónica, su historia, pero también la cultura islámica contemporánea, y hacía una valoración muy curiosa. Viene a decirnos que los sacrificios humanos, en el fondo, no son ajenos a la antigua cultura egipcia, y lo escuchamos. Se usa el sacrificio humano para apaciguar la ira de los dioses o de la propia naturaleza. Por ejemplo, en Heliópolis, según nos cuenta el historiador y sacerdote egipcio Manetón, cada día 3 hombres eran sacrificados a una diosa. Hasta que llegó un momento en que un faraón indeterminado, que él no menciona el nombre, ordenó que esos hombres fueran reemplazados por animales. Y sin irnos de Egipto, fíjate, en la literatura monástica copta, muy propia de este país, he encontrado también historias muy curiosas. Por ejemplo, hay historias de candidatos a la vida religiosa que antes de entrar en su monasterio sacrificaban a sus hijos. Era como una especie de tributo a Abraham, a la historia de Abraham y Isaac. Dar el paso que no dio Abraham. Exactamente. Y esto aparece, por ejemplo, en un documento antiguo que se llama el Apotegmata Patrum, o los dichos de los padres del desierto, donde se cuentan varios de estos casos, no en monasterios. Qué miedo, por cierto, el nombre del propio documento y lo que cuenta, Javier. Sí, el Apotegmata Patrum, sí, es casi de novela. Bueno, pues en monasterios, importantes de la tradición copta, como el de San Antonio en el Mar Rojo o el de Santa Catalina en el Sinaí. Ojo, que estamos hablando de los primeros monasterios de la humanidad, que no es poca cosa. Absolutamente. Se cuentan cómo hay candidatos que llegan a sacrificar a sus hijos para entrar dentro. Y en esos lugares, y esto es todavía más estremecedor, dentro de esos monasterios que tú has visitado y que tienen esa atmósfera tan especial, se encuentran algunas de las representaciones pictóricas del siglo VII, más antiguas, no solo del sacrificio de Isaac a manos de Abraham, sino de otro mucho más oscuro que también cuenta el Antiguo Testamento, que es la de la hija de Jefta en el libro de los jueces. Y están ahí, representados en lugares prominentes, hoy tapados con otros iconos, pero que llevan ahí muchos siglos vigilando. Con esta música maravillosa que nos pone Noel Calero, estábamos viendo otra diapositiva de la historia con Javier Sierra, que evidentemente es maestro para contar estas cosas. Hay una cuestión, a todos los que estamos en esta mesa nos apasiona la arqueología, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos contando, claro. Pueden ser para nosotros ya piedras sin ningún tipo de sentido. Pero, por ejemplo, en el Islam vemos que esas piedras y lugares ya olvidados siguen estando habitados por el alma de cosas. Ese alma es capaz de hablar con nosotros, esas piedras son capaces de trazar un diálogo con nosotros, nos impresionan. Yo solo puedo decir que en poco tiempo tendremos una demostración en Cuarto Milenio que yo creo que va a ser brutal. Una vez más, sabemos muy poco de los españoles que fuimos. La cultura antes de la ordenada Roma, que nos dijo cómo eran las leyes, nos hizo carreteras, evidentemente nos trajo muchas cosas buenas, pero antes los españoles éramos los íberos. Y sin duda es una de las culturas espirituales más extrañas. Vuelvo a invitar a que la gente conozca los yacimientos íberos, por ejemplo, en Jaén, en el Museo de Jaén, en el Museo de Porcuna, cuando esté arreglado todo en el Museo Arqueológico Nacional, evidentemente. Lo que para nosotros son piedras,
los propios íberos determinaban que eran almas encarnadas en piedra, almas creadas de la nada, y como tales eran sacrificadas, acuchillados los ojos, alanceadas, y muchas veces, y esto lo he aprendido hace muy poco y por eso os lo cuento, se mataba la escultura, se mataba el alma de la escultura y se la enterraba bajo una lápida. Eso no era una piedra, eso era mucho más, y quizá todo esto tenga que ver con que esas piedras tienen algo de ánima. Es apasionante. Ahora entendemos también ese temor que tantas veces nos han contado de los ayudantes de las grandes excavaciones, ¿no? El temor real a los Dijins, que muchos dirán no existen, son leyendas, claro. Mientras pase esto, existen, condicionan nuestra vida. Leyendas que algunas de ellas tienen un paralelismo extraordinario con casos que tú muy bien conoces. Por ejemplo, en Marruecos es muy famoso Aisha Candisas. Es una jina, una mujer con patas de cabra, seductora, que se acerca en las noches de los pastores a aquellas personas que están en ese momento atizando el fuego para calentarse, y que tenemos historias idénticas en la comarca de La Vera, en Cáceres. Ahí hemos estado, ¿no? Viendo la historia del Pancho. Así, es decir, que se aparece el mismo icono. Es la misma historia, en distintas culturas, en lugares poco sospechosos de la influencia de los jinas o de la historia del Islam, y sin embargo ese arquetipo ha quedado ahí, esa imagen, sea lo que sea, y se repite una y otra vez. La arqueología es mágica y es mucho más que un objeto de decoración como el arte más o menos actual. Es algo mucho más profundo, y los egipcios, por fortuna o por desgracia, lo saben bien, y a veces surge esa irracionalidad porque saben que acercarse, por ejemplo, a una tumba es una profanación que va más allá de lo humano. Y nosotros hemos conocido, ¿verdad, Carmen?, en Perú, huaqueros. ¿Y te acuerdas de cómo hablaban del mal de Huaca? Hicimos un programa en su día. ¿Te acuerdas cómo decían que los que se enfrentaban a los que protegen las tumbas acababan convertidos en calavera? ¿Y cómo hablaba la gente en los pueblos de Perú? Sí, incluso nos dijeron que algunas veces hacían sacrificios de animales en algunas de esas tumbas para que los espíritus y la Pachamama, la tierra, se sintieran pues en cierta forma pagados por lo que iban a extraer de la tierra. Pero sí, aseguraban que aquellos que se veía enjutos, que empezaban a ponerse renegridos, la cara, es que habían guaqueado algunas de las tumbas. Y en Perú, muchas de las zonas que visitamos, en las que hicimos reportajes, es que eran auténticos cráteres. Se veía incluso desde los helicópteros cómo había cientos de tumbas guaqueadas. Y luego la terrible leyenda de don Gregorio, don José, que habían hecho fortuna, que iban con trajes importantes, pero estaban condenados. Se iban consumiendo poco como calaveras, porque habían profanado el eterno sueño de los muertos. Por cierto, se está hablando en un largo giro, se está hablando mucho de algo que pasa en el cielo. Se ha hablado además incluso de extinción, muerte colectiva. Yo espero que no, evidentemente, pero hay una noticia que hemos recogido de forma breve con nuestro compañero Carlos Cala sobre Apophis. Ha vuelto a saltar a todos los titulares y no sé muy bien por qué, pero lo escuchamos para hacernos una idea y saltar de la arqueología directamente al espacio. Un asteroide con el nombre de un terrorífico dios egipcio, Apophis, pasó este miércoles a tan solo 14 millones de kilómetros de la Tierra. La roca, de 270 metros de diámetro, viene siendo vigilada por las agencias espaciales de todo el mundo, dado que su eventual impacto contra nuestro planeta supondría una catástrofe similar a la que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. En esta ocasión se ha seguido con mucha atención su trayectoria, ya que se calcula que su próximo paso cerca de nosotros, en el año 2036, podría revestir un riesgo mucho mayor de impacto. La agencia rusa del espacio Roscosmos planea incluso plantar una radiobaliza en su superficie con la que poder controlar las evoluciones de este amenazador y recurrente visitante cósmico. El enganche tiene cierto sentido. De las tumbas de faraones nos hemos ido a Apophis, dios egipcio, por cierto. Rápidamente, José Manuel Nieves, el encargado de la ciencia en ABC y colaborador nuestro, evidentemente, nos habla de si hay verdadero peligro, de esas 3 vueltas de rosca de Apophis sobre la Tierra, y nos habla quizás de lo que preocupa a mucha gente, extinción. No es un asteroide de los
que podría causar una extinción masiva, como pasó, por ejemplo, con el de los dinosaurios. El que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años tenía 10 kilómetros. Este solo tiene 325 metros. Es decir, no causaría ese impacto global. Tampoco destruiría la vida en la Tierra, pero es lo suficientemente grande como que si cae en un área habitada, arrasarla por completo. Y por un área no me refiero solamente a una ciudad, me refiero pues probablemente a una provincia entera, es decir, varios cientos de kilómetros a la redonda alrededor del punto de impacto, pues quedarían arrasados. Lo que sí haría sería provocar un cambio climático bastante fuerte. Y ese cambio climático sí que podría afectar de alguna manera a las formas de vida, ¿no? El clima es fundamental para eso, pero no estaríamos frente a un episodio de gran extinción. Como ejemplo de algo que sepamos históricamente, podemos recordar el que cayó en Siberia en el año 1908, en Tunguska. Pues aquello fue una piedra que medía 50 metros, es decir, era 6 veces más pequeña que este asteroide del que estamos hablando. Y lo que hizo fue arrasar 2.000 kilómetros cuadrados de tundra en Siberia. 2:57 ahora mismo, vendrán enseguida nuestros compañeros, ya están por aquí, de los servicios informativos de la cadena SER para estar al tanto de todo, y nosotros luego continuamos viajando, investigando, surcando el planeta. Bueno, José Manuel Nieves dice esto, pero sinceramente tampoco se sabe que un meteorito acabase con los dinosaurios. Se tiene como consenso, como se tenía esta semana como consenso, que el lenguaje se aprendía a los 6 meses. Ya no. Y también se tiene como consenso que Tunguska era una piedra, pero parece que tampoco se sabe. Tampoco se ha encontrado. Pero bueno, aquí hay una cosa muy interesante. Acabamos de dejar la fecha del 21 de diciembre de 2012 como fecha del fin del mundo. Se nos vienen encima otras. Y ya las sabemos. La siguiente va a ser 13 de abril del 2029. Ese día la Apophis volverá a pasar en otra de sus órbitas cerca de la Tierra, pero en este caso mucho más cerca. Ahora ha pasado a 14 millones de kilómetros, que parece mucho, pero es poco cósmicamente. Pero es que en la siguiente vez va a pasar a 36.000 kilómetros. Zona de satélites. Exacto, por debajo de la zona geoestacionaria de los satélites. O sea, que puede formar un tringlado ahí con los satélites. Puede formarlo, y luego lo que es, en fin, el temor de algunos es que el efecto gravitatorio de la Tierra sobre esa roca puede hacer que en la siguiente pasada, que es en el 2036, pueda haber riesgo de impacto. Todo está por escribir. Ahora mismo el observatorio Herschel no le pierde ojo a esta roca, que pensábamos que era de 270 metros, pero que en esta pasada se ha visto que es más grande, son 325, y seguramente descubriremos muchas más cosas en ella. Oye, Javier, ¿y por qué le llamarían Apophis realmente, no? Porque es terrorífico. Apophis es una serpiente, en la mitología egipcia es la que trae la muerte. Muy terrible, es además. Muy terrible, y la verdad que es de mal gusto haberle puesto ese nombre a una roca amenazadora, a un NEO, a un Near Earth Object, a uno de estos objetos que tienen riesgo de colisión con la Tierra. ¿Siguiente fecha fin del mundo, Javier? 13 de abril 2029. Pues ojalá hagamos otro especial. Sin duda. Aunque sea para decir que no va a haber fin del mundo. Exactamente. Pero que o estemos aunque juntos sea para que cuando y sea lo el fin hagamos. del mundo muramos con las botas puestas. También, yo espero que no. Santi, Javier, como siempre, un honor, amigos. Un Gracias placer. por enseñarme tantas cosas, y a todo el público de Milenio 3. Gracias, hasta la próxima semana, en 7 días, nuestros 2 compañeros de lujo para contarnos muchísimas más cosas. Luego vamos a Tierra Santa y a Venezuela. Sí. 2 misterios nos llaman. Y a México. Porque lo de México también da un poco de escalofrío. Y hablaremos de arañas. Viene Diego Marañón con historias también terroríficas y de arañas. Dice una encuesta, yo no sé si hay gente con aracnofobia por aquí, pero que nunca estamos en nuestra vida más allá de 2 metros de una araña. ¿Será verdad?